Inicio la lectura de la siguiente manera. Hay un subtítulo. El Espíritu Santo no es el Paracletos. Es el subtítulo. Dice, la mayoría de instituciones cristianas, entre comillas, de estos días, como los católicos romanos y toda la línea protestante, entre los cuales se encuentran los evangélicos y pentecostales, ellos siempre identifican a la tercera persona del Dios Trino con el otro consolador, del cual habló el Señor Jesucristo en Juan 14, verso 16, cuando dijo lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esto sucede, hermanos, porque la doctrina trinitaria que ellos apoyan asegura que el Espíritu Santo es una persona, en este caso la tercera supuesta persona del Dios Trino, igual que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo son personas reales. Es decir, el razonamiento de las modernas instituciones cristianas cree que el Espíritu Santo es una persona literal, al igual que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo son personas literales. Incluso en el credo trinitario católico de Atanasio, se asegura que el Espíritu Santo es Dios y Señor, junto con el Padre y el Hijo. Y evidentemente eso es una declaración que no existe en las páginas de la Biblia, ya que en ningún lugar de las Sagradas Escrituras dice que el Espíritu Santo sea Dios y Señor. Más adelante vamos a ampliar un poco el tema. Es por eso que en ningún lugar de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que se diga de forma textual que el Espíritu Santo es la tercera persona de un Dios trino. En realidad, según la Biblia, porque eso es lo que muestra la Biblia, el Espíritu Santo es una energía o poder que procede en primer lugar del Dios Supremo, que es el Padre Celestial, ya que el Dios Supremo es el dueño de su espíritu, dueño de su propio espíritu. El mismo Padre Celestial asegura que el Espíritu Santo le pertenece, es decir, es de su propiedad, eso es de Él, emana de Él. Es por eso que el Dios Supremo puede referirse al Espíritu Santo con frases como estas: mi espíritu. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice el Dios Padre en Ezequiel 36, verso 27. Él dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Bien, ese espíritu que pertenece a Dios es también una energía o poder que procede, es decir, es emanado de Dios mismo. Vamos a leerlo en estos dos pasajes. Dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Primera de Corintios 2, verso 4 al 5. Fíjense que en este pasaje en especial, el apóstol Pablo comienza diciendo que él no habló con demostración, o sea, con palabras sabias y elocuentes, sino que habló siendo apoyado por un poder, el poder del Espíritu. Y luego más abajo, ya terminando el mismo pasaje, él dice que ese Espíritu es literalmente el poder de Dios. Bueno, yo no voy a dejar ese pasaje aquí en el chat para que ustedes lo lean literalmente. Bien, ya conociendo que el Espíritu Santo es una energía o poder que procede del Padre Celestial, ahora veamos que Dios el Padre comparte ese mismo espíritu o poder con el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en Mateo 12, verso 18, donde dice: mira mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo certifica lo siguiente en Lucas 4, verso 18. Dice: el Espíritu de Dios, o sea, del Padre, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres y para reconfirmar de manera absoluta que el Espíritu Santo también pertenece al Señor Jesucristo. Solo basta leer este pasaje registrado en Filipenses 1, verso 19,
donde dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Muy bien, reconociendo entonces y sabiendo que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo comparten un mismo espíritu o un mismo poder, ahora podemos comprender el por qué Jesucristo decía que Él y su Padre son uno. Por ejemplo, ahí en Juan 10, verso 30. Es decir, ambos están unidos en un mismo espíritu y propósito. Es por esto que la Biblia dice que Dios el Padre Celestial, actuaba a través de Jesucristo. Y así Dios hacía grandes milagros a través de su Hijo. Vamos a leer Hechos 10, verso 38. Dice: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en 2 de Corintios 5, verso 19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces lo que tenemos es que Dios el Padre, estando en el cielo, porque el Padre tiene su corte celestial en el cielo y está en el cielo. Entonces lo que Dios hace fue que envió su Espíritu, su poder, y así quedó conectado con su Hijo Jesucristo, el cual estaba en la tierra, ejerciendo el ministerio o ejerciendo la voluntad del Padre Celestial, y a través de ese poder, de ese Espíritu, pues Dios el Padre era quien hacía las obras o los milagros a través de Jesucristo. Muy bien, ya conocemos que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo están unidos en un mismo espíritu. Ahora vamos a demostrar que ese mismo espíritu, tanto el Padre como también el Hijo, lo comparten con todos los verdaderos creyentes, para que todos sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Vamos a leerlo. Efesios 1, verso 13 al 18, dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 8, verso 9 dice: mas vosotros no sois en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es por tal razón, hermanos, que los creyentes están todos unidos entre sí espiritualmente, junto al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Vamos a continuar leyendo otros pasajes. Primera de Juan 4, verso 13 dice: en esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Corintios 6, verso 17 dice: pero el que se une al Señor se convierte en un espíritu con él. Juan 17, verso 21, dice Jesucristo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Primera de Corintios 12, verso 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es por estas razones por lo que los verdaderos creyentes tienen dones espirituales, pueden desarrollar frutos espirituales, ya que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo habitan en los creyentes a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dije anteriormente, es la energía poderosa que hace lo imposible posible. También ese mismo espíritu de poder es la energía a través de la cual Dios el Padre y el Señor Jesucristo plantan en los creyentes, repito, los buenos frutos del Espíritu, es decir, un carácter bueno, limpio y recto, tal y como se resume en el siguiente pasaje de 2 de Timoteo 1, verso 7, donde dice Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien, hermanos, en este primer subtema lo que hemos querido puntualizar
Es la importancia de comprender que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona de un Dios trino. Por lo tanto, esa supuesta tercera persona del Dios trino no es tampoco el otro consolador, sino simplemente que el Espíritu Santo es una energía poderosa que pertenece en primer lugar al Dios supremo, que es el Padre Celestial. También pertenece o está en Jesucristo, poder que ellos comparten con todos los creyentes. De este modo es que el Padre Celestial y el Hijo, que son dos personas literales, hacen morada en los creyentes. Vamos a leer otros pasajes más. Primera de Juan 2, verso 24 dice: en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Oigan que son dos personas, el Padre y el Hijo. No son tres, como dicen los trinitarios. Tampoco es uno, como dicen los unicitarios. Son dos personas. El Padre Celestial es una persona y el Hijo Jesucristo es otra persona. Juan 14, verso 24, dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Bien, aún no hemos revelado en este primer subtema quién es en realidad el otro consolador del cual habló el Señor Jesucristo en Juan 14, 16. Ya que evidentemente la supuesta tercera persona del Dios Trino no califica para ser el otro consolador, ya que la tercera persona del Dios Trino es una mentira, una apostasía impuesta por el sistema iglesiero apóstata, el CIA, comandado por la gran ramera católica romana. Para descubrir la identidad del otro consolador, en primer lugar debemos conocer quién es el primer consolador, ya que para que exista algún otro es porque evidentemente ya existe un primero. Ahora vamos a conocer quién es en realidad el primer consolador y luego es que vamos a conocer quién es el otro consolador o el Paracletos. Muy bien, aquí tenemos otro subtema titulado El Padre Celestial es el primer consolador. Bueno, mis hermanos, sin ninguna duda, el Padre Celestial, el Dios Supremo, es nuestro primer y máximo consolador, tal y como lo vamos a leer en este excelente y precioso pasaje de 2 de Corintios 1, verso 3 al 4. Verso 3 al 4. Presten mucha atención a este pasaje porque es poderosísimo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo comienza este pasaje, hermanos. Reconociendo que el Dios Padre es tanto el Padre como el Dios también de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a comenzar de nuevo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que estén en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Bueno, hermanos, ahí lo tienen bien claro. El pasaje hace gran énfasis en mostrar al Dios Supremo, al Padre, como el Dios de toda consolación. Y la palabra toda que aparece ahí quiere decir que esa consolación que proviene del Dios Padre abarca todos los ámbitos en la vida del creyente, pero sobre todo en los momentos de aflicción que pasamos nosotros los creyentes. Por ejemplo, Dios consuela a los deprimidos. 2 de Corintios 7, versos 6 al 7 dice: pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. También Dios consuela y trae seguridad cuando los impíos persiguen a los justos. Isaías 51, verso 12 dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado?
Y claro está, hermanos, que también es una gran consolación saber que Dios pone de su mismo espíritu dentro de la vida del creyente. Eso es importante. Es como si una parte de Dios mismo está en los creyentes. En pocas palabras, Dios mismo a través de su espíritu habita en el creyente. Vamos a leerlo aquí en 1 de Juan 3, verso 24, donde dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado. Y en 1 de Corintios 3, verso 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? En definitiva, hermanos, es por esto lo blasfemo de la doctrina trinitaria y la falsedad de atribuirle al Espíritu de Dios una personalidad que en realidad no tiene, ya que es Dios mismo a través de su Espíritu o poder quien habita en el creyente y trae la consolación. No podemos quitarle al Dios Supremo su lugar como máximo consolador y atribuírselo a una supuesta, entre comillas, tercera persona divina de un Dios trino, ya que nuestra comunión íntima no es con esa supuesta tercera persona de un Dios trino inexistente, sino que nuestra comunión es directamente con el Dios Padre a través de su Espíritu. Muy bien, hermanos, ya hemos conocido que el Dios Padre es el primer consolador. Ahora vamos a conocer literalmente al otro consolador. Y este es el último subtema, titulado Jesucristo es el Paracletos. Dice: para conocer la identidad del otro consolador, debemos de analizar las siguientes palabras de Jesús registradas en Juan 14, versos 18 al 24. Aquí en este libro se lee lo siguiente entre comillas. Las palabras claves en este pasaje las he resaltado en rojo. Ya verá usted que con solo verlas se dará cuenta inmediatamente quién es en realidad el otro consolador. De todos modos, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un copy-paste a este pasaje y lo voy a poner ahora en el chat del grupo. Muy bien, hermanos, pasamos a leer Juan 14, verso 18 al 24. Dice Jesús: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guardas, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino de aquel que me envió. Muy bien, noten que el Señor Jesucristo en ese pasaje les hace una promesa a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, sino que volveré o vendré nuevamente a vosotros. Y luego dice que el día que eso suceda, entonces es que vamos a comprender la forma en que Dios el Padre está en su Hijo y cómo el Hijo está en los creyentes. También dice que solamente aquellos que guardan sus mandamientos son los que demuestran que aman a Jesús. Y quien ama a Jesús será amado por el Padre Celestial. Y es entonces que Jesucristo mismo se ha de manifestar a esa persona. Un poco confuso ante estas palabras de Jesús, Judas Tadeos le pregunta: ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Es entonces que Jesucristo les revela uno de los misterios más grandes de todas las Escrituras. Jesús les dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Noten
en este pasaje, que este pasaje dice textualmente que son únicamente dos personas divinas las que vienen a habitar dentro del creyente, a saber, el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. No son tres personas, como dicen los trinitarios, ni es una sola persona, como creen los unicitarios. Y evidentemente esas dos personas divinas, para morar dentro de los creyentes, lo hacen a través del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona de un Dios trino, sino que es simplemente el poder que emana de Dios, a través del cual el Padre y el Hijo hacen morada en los creyentes. El Padre Celestial es el primer consolador, tal como lo demostramos anteriormente. Por lo tanto, el Señor Jesucristo mismo en persona es el otro consolador, el cual junto con el Padre Celestial se manifiesta a los creyentes y hace morada en los creyentes. Ahora bien, en los pasajes que leímos anteriormente, el mismo Jesucristo había prometido que no nos dejaría huérfanos. Él dijo que iba a regresar. Y efectivamente, después de subir al cielo, Cristo regresó nuevamente, pero no de manera personal directamente y visible, sino a través de su Espíritu, que ahora mora dentro de cada creyente. Vamos a leer lo que dice en Gálatas 4, verso 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Noten bien, en este pasaje dice que es Dios mismo quien envía el Espíritu o presencia de su Hijo. Pero esto solo sucede porque el Señor Jesucristo mismo se lo ha pedido al Padre, tal y como lo leemos en el siguiente pasaje de Juan 14, versos 16 al 17. Dice Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Noten que en este mismo pasaje de Juan 14, en el verso 16, el Señor Jesús dice que ese consolador ha de estar en o con los creyentes para siempre. Vamos a confirmar ahora que en realidad quien estará con los creyentes para siempre es el mismo Señor Jesucristo. Lo podemos leer en Mateo 28:20, donde dice: enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea que Jesús siempre va a acompañar a los creyentes, siempre, pero a través de su Espíritu. Y efectivamente, en cada reunión cristiana de forma espiritual, allí está el Señor Jesús presente. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 18:20, cuando dijo: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señores, no es que Jesús baje del cielo en cada reunión cristiana. No, Él no baja del cielo para estar con los creyentes, no. Él lo que hace es que está presente, pero a través del Espíritu que Él puso en cada uno de los creyentes. También ese mismo pasaje de Juan 14, en el verso 17, Jesús dice que ese otro consolador pondría su morada dentro mismo de cada creyente. Y efectivamente, quien vive, óigase bien, quien vive dentro de cada creyente de forma espiritual es el mismo Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo dijo estas impresionantes palabras registradas en Gálatas 2, verso 20. Dijo el apóstol Pablo: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como vemos, como hemos visto hasta aquí, solo existen dos personas divinas que traen consuelo, a saber, el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Ambos vienen a habitar en los creyentes a través del poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Ya sabemos que ese Espíritu Santo es la energía
a través de la cual el Padre y el Hijo y todos los creyentes se unen, se convierten en uno. El Padre Celestial es el Dios de toda consolación, o sea, el primer consolador, y nuestro Señor Jesucristo es el Paracletos, es decir, el otro consolador. En ese contexto a Jesús se le define como el otro consolador o el otro, por el hecho de que luego de resucitar y subir al cielo, Jesús se convierte en un ser espiritual. Ya no era el mismo hombre de carne y sangre que anduvo en la tierra con sus apóstoles. Ahora en el cielo había recobrado su gloria celestial, era, por así decirlo, otra persona en cuerpo y espíritu, pero igual en razonamiento. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios 5, verso 16. Dice, de manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. O sea, Jesús literalmente se transformó en otro ser. Dejó de ser una persona de carne y sangre y se convirtió en un ser espiritual cuando subió al cielo. Es, como así decirlo, otra persona. En este caso, el otro consolador, porque el Padre Celestial es el primer consolador. Entonces, para reconfirmar de manera absoluta esta verdad bíblica, solo basta leer este impresionante pasaje en el cual se puntualiza que es el Dios Padre el que fortalece a los cristianos por su poderoso espíritu para capacitarlos en el hombre interior. De este modo, por la fe sabemos también que también Cristo, a través de ese mismo espíritu, mora en cada uno de nosotros. Así es que trabajan los dos dioses consoladores. Efesios 3, verso 16 al 18 dice, que Dios os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. De este modo, hermanos, es que el Señor Jesucristo mismo, el Hijo unigénito del Padre, viene a ser nuestro segundo consolador, Paracletos en griego, también conocido como el otro consolador. Es por esto que Jesucristo había dicho lo siguiente, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14, 20. Entonces note que en ese pasaje de Juan 14, 20, Jesús está diciendo que de la misma manera que el Padre habita en el Hijo, de ese mismo modo ahora el Hijo habita en los creyentes. Lo que quiere decir también que no existe tal cosa como un Dios trino, ya que evidentemente este pasaje está afirmando que Cristo habita en nosotros de la misma manera que su Padre habita en él, o sea, en Cristo. Y tenemos que estar claros que nosotros los cristianos no somos directamente el mismo Señor Jesucristo porque éste habita en nosotros. Del mismo modo que Jesucristo no es el mismo Dios Padre porque éste habita en Jesucristo. Ahora podemos entender las palabras, o sea, las siguientes palabras del apóstol Pablo, registradas en 1 Corintios 3, verso 23. Dice, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. También en 1 Corintios 11, verso 3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Vamos a cambiar cabeza por jefe, y veamos cómo se lee. Dice, pero quiero que sepáis que el jefe de todo hombre es Cristo, y el jefe de la mujer es el hombre, y el jefe de Cristo es Dios. También en Juan 17, verso 21 al 23, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo a ellos les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno,
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea que de la misma forma como el Padre habita en el Hijo, en Jesucristo, a través del Espíritu, asimismo ahora el Padre y el Hijo habitan en los creyentes a través del Espíritu. Pero ojo, no es que el Padre y el Hijo abandonan el trono del cielo para venir a habitar en los cristianos, sino que ellos lo hacen a través del Espíritu Santo, el poder del Altísimo, poder que surge en primer lugar del Padre Celestial, tal como lo demostramos anteriormente, y luego Dios el Padre lo comparte con su Hijo Jesucristo, y luego ellos lo comparten ese mismo espíritu con todos los creyentes. Vamos a confirmarlo nuevamente leyendo Romanos 8:9, donde dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por lo tanto, ha quedado demostrado que ese Espíritu que Cristo había prometido a sus discípulos es el Espíritu del Hijo, tal como lo leemos otra vez en Gálatas 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo escuché unas frases de la boca de mi hermano José Jr. una vez. Voy a tratar de repetirla. Dice: ese espíritu de hijo significa que ese espíritu ahora viene encriptado con un código, una información encriptada. Cuando Dios pone en los creyentes el espíritu del Hijo, es cuando somos adoptados, y entonces, al ser parte de la familia de Dios, nos convertimos en embriones espirituales, hijos de Dios en estado de gestación. Ese estado se completará el día de la resurrección, o cuando Jesús regrese y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en seres con cuerpos incorruptibles e inmortales, hijos de Dios nacidos del Espíritu. Ahora podemos entender el pasaje principal de este mensaje, el cual dice lo siguiente: porque el Señor, o sea Jesucristo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3, verso 17. Lo que quiere decir que el mismo Señor Jesucristo, de manera espiritual, es nuestro consolador, palabra que viene del griego parakletos, la cual se traduce como consolador, ayudante, intercesor y abogado. Es por eso que encontramos este pasaje que confirma que Cristo es nuestro abogado o parakletos. Vamos a leerlo aquí en 1 de Juan 2, verso 1. Dice: hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado, parakletos, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor o parakletos. Vamos a leerlo aquí en 1 de Timoteo 2, verso 5. Porque hay un Dios y un intercesor, parakletos, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces tenemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro parakletos, por el hecho de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, el que intercede ante Dios por todos los creyentes, usando como pago ante el juez justo los mismos méritos y el sacrificio hecho en el madero de tormento, en el cual Jesús dio su vida para hacer remisión de pecados y librar a aquellos que creerían en él. Jesús es clemente y misericordioso porque conoce nuestra condición humana, ya que él pasó por esa prueba de vivir un cuerpo de carne y sangre. Vamos a leerlo en Hechos 4, verso 14 al 15, donde dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote
que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 2, verso 17 dice: por tanto, tenía que ser hecho, o sea, Jesús, semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hebreos 7, verso 26 dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos. Hebreos 8, verso 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, hermanos, sabiendo ya que el otro consolador o paracletos es el mismo Señor Jesucristo, o el Espíritu de Cristo en nosotros los creyentes, podemos resueltamente hacer este evidente resumen. En Juan 14, verso 20 al 21, encontramos que cuando recibimos el sello del Espíritu Santo, llega a nosotros el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Pues como dijimos anteriormente, recibimos la siguiente verdad: que tanto el Dios Padre como también Jesucristo, como también los verdaderos creyentes, todos están unidos en un mismo espíritu. El Padre está en Jesucristo. Jesucristo está en su Padre. Nosotros estamos en Jesucristo. Jesucristo está en nosotros. Al tener los mandamientos de Jesucristo y guardarlos, obedecerlos y practicarlos, demostramos que amamos a Jesucristo. Al amar a Jesucristo, somos amados por el Dios Padre. Al ser amados por el Dios Padre, somos amados por Jesucristo. Al ser amados por el Dios Padre y por Jesucristo, es Jesucristo quien se manifiesta en nosotros. Jesucristo se manifiesta en nosotros en forma espiritual, y eso es conocido como Paracletos, es decir, el otro consolador o el Espíritu de Cristo. Al manifestarse Jesucristo en nosotros, automáticamente también se manifiesta el Dios Padre. En otras palabras, el Espíritu Santo es la manifestación espiritual de los dos dioses, el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, los cuales se manifiestan a través del poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Es por esta la razón que en los saludos y despedidas de las epístolas escritas por los apóstoles siempre se afirma que son el Padre Celestial y el Señor Jesucristo, dos personas divinas literales, los únicos que guardan a los creyentes, derramando en ellos gracia y paz, la combinación de consolación que el creyente necesita, ya que evidente la gracia de la salvación proviene del Dios Padre, según Titos 2, verso 11. Y quien nos guarda en completa paz es el Señor Jesucristo, según Juan 14, verso 27. Vamos a leer algunos pasajes. Romanos 1, verso 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1, verso 3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1, verso 2 al 3 dice: y a todos los hermanos que estáis conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6, verso 23 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo.
Colosenses 1, verso 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, verso 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo hacen morada en los creyentes. Es por eso que los creyentes de forma literal se convierten en embajadores del reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿qué mayor consuelo que llegar a ese conocimiento por el cual sabemos que el Dios Supremo, el Padre, y su Hijo Jesucristo están literalmente en nosotros a través de ese poder llamado Espíritu Santo? Y nos convertimos en esta tierra en representantes de ellos literalmente. Dice Jesús en Mateo 10:40, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Muy bien, pasemos al cuarto subtema, que ya es el último, el cual lleva por título personificación del Espíritu Santo. Los trinitarios toman el siguiente pasaje para asegurar que el Espíritu Santo es el otro consolador o paracletos. El pasaje es Juan 15:26, donde Jesús dijo: cuando venga el consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Vemos en este pasaje que Cristo personifica al Espíritu de Dios, usando el género literario llamado prosopopeya, donde se le da personalidad a cosas que en realidad no son personas. Algo que abunda en las Sagradas Escrituras, donde en cierta ocasión el mismo Señor Jesucristo personifica hasta las piedras, diciendo que si los creyentes se callaran, hasta las piedras hablarían. Bien sabemos nosotros que las piedras no son personas literales que puedan hablar. Y es a través de ese espíritu o poder que Cristo deja saber su voluntad en los creyentes y les hace recordar la palabra de Dios. Pero evidentemente ese espíritu es simplemente el poder del Altísimo, a través del cual son el Padre y su Hijo quienes habitan en los creyentes. Incluso, hermanos, y póngale mucha atención a esto, yo sé que esto yo lo he repetido varias veces ya en el grupo, pero es bueno siempre recordarlo. Incluso al alma de Dios se le da personalidad en las Escrituras. Sin embargo, el alma de Dios no es una persona. Vamos a leer unos pasajes. El alma de Dios odia. Salmo 11, verso 5. El alma de Dios se venga. Jeremías 5, verso 9. El alma de Dios se aleja. Jeremías 6, verso 8. El alma de Dios ama. Jeremías 12, verso 7. El alma de Dios recuerda. Lamentaciones 3, 20. O sea, tenemos que tener en cuenta que el alma de Dios no es una persona que puede odiar, que pueda vengarse, que pueda alejarse, que pueda amar. No es una persona. Eso es un lenguaje de prosopopeya, donde se le da personalidad a algo que en realidad no es persona, porque el alma de Dios no es una persona. Ya lo que se está diciendo ahí, que en realidad es Dios quien siente eso en su alma, como persona. La Biblia también afirma que el Espíritu Santo siente emociones como si fuera una persona. Dice que se contrista, se entristece, etcétera, etcétera. Pero en realidad es Dios quien siente estas cosas en su espíritu, en ese poder que emana desde su interior. Ni el alma ni el espíritu de Dios son otras personas, sino que simplemente son el espíritu y el alma de Dios, ya que Dios tiene alma y espíritu. Y es a través de ese poder o Espíritu Santo que los verdaderos creyentes se conectan tanto con el Padre Celestial como también con su Hijo Jesucristo. No es una tercera persona de un Dios trino, sino simplemente es el Espíritu que Dios usa para guiar a los creyentes a toda verdad y a toda justicia.
Veamos cómo en el siguiente pasaje el apóstol Pablo identifica al Espíritu de Dios con el poder de Dios, porque es lo mismo. Primera de Corintios 2, verso 4 al 5, dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Recuerden, hermanos, que la herramienta que usó Dios, el Dios Padre, para resucitar a su Hijo Jesucristo fue su Espíritu. Vamos a leerlo aquí en Romanos 8, verso 11. Dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Usando este pasaje bíblico paralelo, nos damos cuenta que lo que usó Dios para resucitar al Señor Jesucristo fue su poder, su fuerza poderosa. De este modo, la Biblia demuestra que el Espíritu Santo es el mismo poder del Dios Altísimo, porque ya leímos aquí en Romanos 8, verso 11, que lo que Dios usó para levantar a Jesús de entre los muertos fue su Espíritu, Pero ahora vamos a leer unos pasajes donde en vez de Espíritu lo que dice literalmente es el poder de Dios, con el cual Dios resucitó a Jesucristo. El primer pasaje es Efesios 1, verso 19 al 20, donde dice: ¿y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios la desplegó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Segunda de Corintios 13, verso 4 dice: porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Colosenses 2, verso 12 dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe, en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces ustedes pueden ver que aquí estos pasajes están diciendo que lo que Dios usó para resucitar a Jesús de entre los muertos fue su poder, su fuerza poderosa. Lo dice literalmente, y esa fuerza poderosa que resucitó, o sea que Dios usó para resucitar a Jesucristo, es el Espíritu Santo, según Romanos 8, verso 11. O sea, queda más que reconfirmado que el Espíritu Santo es literalmente el poder, la fuerza poderosa del Dios Padre. Una fuerza poderosa que el Dios Padre comparte con Jesucristo, y luego Jesucristo comparte ese poder con todos los creyentes. Y a través de Jesucristo, cuando ese poder llega a los creyentes, llega en forma del Espíritu del Hijo. Viene encriptado con un código, con algo que nos adopta y nos reclama como hijos de Dios, y desde ahí en adelante quedamos marcados o sellados para el día de la redención, donde seremos resucitados o cambiados en un abrir y cerrar de ojos por ese mismo poder, donde Dios entonces nos va a dar la vida nueva, literalmente como hijos del Dios Altísimo, y seremos seres espirituales como ahora mismo lo es el Señor Jesucristo. Y les informo a los hermanos que luego que terminemos con todo este estudio, esta secuencia de estudios sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces voy a editar un libro únicamente con el tema del Espíritu Santo. Pero es cuando terminemos todo lo que tenemos que analizar en la Biblia sobre la persona del Señor Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Gracia y paz para todos ustedes. Se despide su amigo y hermano Alexander Hell.